Ángel, muchísimas gracias y está con nosotros en el estudio nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández. ¿Cómo estás, Doc? Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de esto que pues me encantaría que empezaras para explicarnos de qué se trata el priapismo. Bueno, el priapismo es una enfermedad que es la erección sostenida del pene sin un deseo sexual previo y es dolorosa aparte. O sea, cuando una persona tiene una erección normalmente viene de posterior a un estímulo sexual y después que pasa el estímulo sexual ya se quita la erección. En el priapismo no, en el priapismo no debe de haber un estímulo y aparte es una erección dolorosa, es una erección no satisfactoria, digamos. ¿Y resulta dolorosa porque no hay estímulo o por alguna otra causa? No, porque llega sangre, o sea, el pene tiene 3 cavidades, tiene 3, digamos, esponjas, y esas esponjas se llenan de sangre con la erección y eso le da la rigidez a la erección. Entonces, cuando hay una erección, digamos, con un flujo de sangre aumentado, se llena tanto el cavernoso que se hace dolorosa. Ahora, ¿qué no el cuerpo está diseñado para que esto no suceda, para que no se llene de más? Sí, normalmente cuando hay una erección, la sangre llega al pene, se cierran digamos, unas compuertas, unas venas ericinas se llaman, y esas compuertas se cierran y atrapan la sangre en el pene. Se lleva a cabo, digamos, la sexualidad, posteriormente se abren estas venas y se sale la sangre que está atrapada en el pene. Normalmente hay una circulación, normalmente llega sangre y sale sangre, eso es, digamos, lo común. Lo que sucede en el priapismo, por ejemplo, hay enfermedades que hacen que las venas de drenaje se tapen. Por ejemplo, las personas que tienen anemia de células falciformes, que es un problema de la sangre, las personas que tienen una enfermedad que se llama talasemia, que tiene que ver con la hemoglobina, o incluso las personas que tienen algunas leucemias. Las mielocíticas crónicas son las que más se asocian, pero hay otras leucemias que también se asocian digamos, hacen un poquito como, digamos, más frecuente el priapismo en estos enfermos. Y esa enfermedad, digamos, cuando nosotros vemos a un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, tenemos que buscar alguna de estas enfermedades. Entonces, finalmente, eso es lo que impide que drene la sangre que está en el pene. Pero, ¿qué es lo que hizo que se llenara? Bueno, normalmente está ese flujo, o sea, normalmente llega sangre y sale sangre, pero si se tapa el drenaje de salida, la sangre sigue llegando y sigue llegando y sigue llegando. Entonces eso hace que el cavernoso se dilate o se hinche o se llene de tal manera que sigue aumentando el diámetro, eso aumenta la presión y eso aumenta el dolor. Doctor, ¿qué pasaría entonces en el caso de los medicamentos estos encaminados a sostener la erección, que es precisamente que trabajan sobre esas venas de drenaje, ¿no? Bueno, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para la erección, cuando una persona que no lo necesita lo toma, le aumenta el riesgo de tener un priapismo. Tanto con los medicamentos tomados como con los medicamentos, hay un medicamento que se utiliza, es una inyección directamente al pene. Y esa inyección lo que hace es abre las arterias para que llegue más sangre al pene y eso logre una erección. Pero cuando una persona no lo necesita o cuando se pone una dosis mayor a la que realmente necesita, eso puede promover un priapismo. Y es el priapismo, nosotros sabemos que una persona con una erección de más de 4 horas es una persona que ya requiere de un tratamiento para quitar el priapismo. Ahora, esos son los medicamentos que se conocen, pero por ejemplo, la gente que utiliza drogas, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, el cristal, son drogas que promueven el flujo aumentado al pene. Entonces, ellas pueden promover también un priapismo. Entonces, los que tienen adicciones a estas drogas obviamente tienen un riesgo mayor. Entonces, finalmente, si se toman estos medicamentos, y lo comento porque hay un creciente consumo de estos medicamentos en gente joven, que en teoría pues no tendrían por qué necesitar este tipo de drogas encaminadas a sostener la erección cuando por su edad no tienen esa necesidad. Sin embargo, los toman o los consumen con el ánimo de convertirse en una especie de superamantes, ¿no? Sí, o sea, la gente joven tiene un poquito más de frecuencia de eyaculación precoz. Entonces, con tal de, digamos, ocultar la eyaculación precoz o continuar una relación o con una rigidez a pesar de haber eyaculado, toman estos medicamentos. Pero sí están en riesgo aumentado de tener un priapismo. Ahora, ¿qué finalmente es lo que hacen en el consultorio, doctor, cuando llega un paciente con una erección de más de 4 horas que ya no soporta los dolores? ¿Qué hacen ustedes para finalmente liberar estas venas de drenaje? ¿Le dan medicamento o es una intervención? Sí, hay una inyección que se pone directamente al pene, que es una dosis muy baja,
de un medicamento que hace que se abran, digamos, que se cierren, perdón, las arterias, y eso disminuye la presión de llegada y eso puede promover que digamos, que se vacíen los cavernosos, que son las esponjas que llenan el pene. La otra es, si digamos esa maniobra no funcionó, muchas veces con contacto, por ejemplo en el periné, atrás de los testículos podemos poner bolsas de hielo, eso es un manejo hospitalario generalmente, se ponen bolsas de hielo o se ponen lavados intestinales fríos y eso puede ayudar también, pero si no ayudan las medidas generales, que todo esto depende del tiempo de evolución. Digamos, hay pacientes que llegan después de un día o de 2 días de tener un priapismo porque ya, ahora sí que ya perdieron la esperanza de que se resuelva. Y esos pacientes pueden llegar al extremo en donde nosotros tenemos que picar, hacemos una punción con una aguja especial a través de la cabeza del pene y tratamos de hacer un cortocircuito para que esa sangre se drene. Esa es una. Si no funciona eso... Doctor, eso suena muy doloroso, perdón que le Bueno, diga, es doloroso, pero se hace con anestesia. Se hace con anestesiólogo, el anestesiólogo le pone un bloqueo al paciente y eso nos permite hacer la maniobra como debe de ser. Ahora, si no funciona eso, podemos llegar a una derivación o como un cortocircuito ya más amplio. Tenemos que poner una vena que la conectamos al cuerpo cavernoso y esa vena drena directamente a la safena, que es las venas de las piernas. En ese caso, nosotros hacemos que la sangre fluya, digamos, en un mayor flujo, valga la redundancia, para tratar de disminuir ese priapismo. El problema aquí es que el paciente puede quedar con impotencia. Entonces, el paciente puede quedar con una disfunción eréctil en donde ya no haya posibilidad de lograr la erección. La otra situación es que si el paciente pasó, digamos, bastantes horas con el priapismo, la sangre se hace más espesa, y eso promueve fibrosis y eso promueve que los coágulos que se hagan ahí pues ya después ya no se puedan drenar y eso también le puede dar como consecuencia, aunque se quite el priapismo, una fibrosis que no le permita tener erecciones posteriormente. Entonces, volviendo y resumiendo, doctor, para que nuestros radioescuchas y televidentes lo sepan, ¿qué condiciones pueden favorecer el priapismo? ¿Hay actividades, conductas o hábitos alimenticios que lo promuevan? ¿Y qué podemos hacer para disminuir la posibilidad de padecerlo? Bueno, hay las personas que tienen la enfermedad, como decía, las enfermedades, bueno, pues el control de sus enfermedades. Muchos de estos pacientes tienen priapismos recurrentes y como médicos les enseñamos a inyectarse el medicamento que te comentaba y es fenilefrina, pero hay que saber qué dosis, porque eso es muy importante y ya el paciente se lo pone y ya pierde su erección en el momento, pero eso se atiende, digamos, en el tiempo que va iniciando. Pacientes con riesgo son los pacientes que no necesitan, por ejemplo, los medicamentos para lograr mejor erección y que los toman o que se inyectan los mismos medicamentos para lograr erección y no necesitan o mayor dosis. Los pacientes que utilizan drogas, como te decía, cocaína, cristal, marihuana. Y también hay pacientes que utilizan algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos, algunos antihipertensivos que también pueden dar este problema. Entonces, siempre que nosotros vemos a un paciente tenemos que hacer una historia clínica muy completa en donde tratar de identificar esos factores de riesgo para quitarlos, ¿no? ¿Hay algún indicio que puedan tener, por ejemplo, este tipo de pacientes en riesgo, que puedan ellos detectar antes de padecer un cuadro de priapismo? Bueno, antes no, si toman los medicamentos o si tienen esos factores de riesgo saben que son sujetos a, por ejemplo, si tienen anemia, por decir algo, de células falciformes y toman aparte un medicamento para lograr una mejor erección, pues aumenta su riesgo. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga ya el priapismo, ¿cómo saber si es una erección prolongada normal o es priapismo? En el priapismo, como te comentaba, el pene tiene 3 cilindros, pero en el priapismo 2 de los cilindros se ponen rígidos y el otro cilindro no. Entonces, los 2 cilindros de los lados están rígidos y puede doler. Casi siempre, la mayoría de las veces duele. Pero el glande, que es el otro cilindro, que es el esponjoso, ese no se congestiona, entonces está blando. Entonces hay una erección muy rígida por un lado, pero la otra parte del pene no tiene erección. Entonces, eso es digamos, un dato de alerta, ¿no? Un dato de alerta, perfecto. Doctor, oiga, pues la verdad es que sí es algo que suena como que gracioso al principio, decir que tiene uno una erección prolongada o por horas, pero ya vemos que es una cuestión seria y vale la pena atenderse, ¿no?, a los primeros indicios de que padezcamos este problema. ¿Nos puede dar sus números de contacto, por favor? Sí, claro que sí, es el 634-1138 y la página es urologo.com.mx.